La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Nuestro propio país. Nacido el 24 de mayo de 1953, es hijo de Herminio Rebollo y también de Carmen Pinar. Y tiene dos hermanos, bueno, ya uno ya fallecido, Alejandro Rebollo, y su hermano Héctor. Además, está casado con Carmen Aguilar, tiene 5 hijos y 11 nietos. Pero hoy nos va a platicar un poco de su vida, de su trayectoria, de estos 50 años de trabajo arduo. Herminio, bienvenido a este espacio. Gracias, muchas gracias, Memo. Me da mucho gusto estar contigo y con los amigos de La Paz, Más Radio La Paz. Un saludo a todos ellos y lo que están viviendo ahí. Espero que no haya tsunami, ¿verdad? Esta mañana. Y con mucho gusto vamos a platicar de todo lo que ha pasado. Oye, pues vamos a comenzar porque hay mucho de qué platicar. Entre otras cosas, bueno, pues tú eres villano de origen. Ahora sí que literal naciste a una cuadra de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Enfrente Enfrente de la Basílica, a la ¿no? basílica, sí, todo estaba calientito ahí. ¿Y cómo fue tu infancia ahí? Estuve toda la primaria en la escuela Cristóbal Colón, que era dependiente precisamente de la Basílica, de los lasallistas. Este, bien, toda la primaria estuvimos ahí, hasta la secundaria. Los 3 hermanos, crecimos con los primos. Todavía eran los tiempos en que salía uno a la calle a jugar, ¿verdad? Eh, Uh-huh. a jugar fútbol y a pelearse ahí con los vecinos y a todo. Andar en los parques, las aventuras, era otro mundo, ¿eh? Hoy ya los hijos ya no los puedes dejar salir tan fácilmente. Y ahí nos íbamos de aventuras auténticamente. La pasamos bien, de niños y de jóvenes. Ya después entramos ahí a los scouts y a todo ese tipo de actividades, campamentos, algún campamento a los 12 años tuve, ¿no? Este, bien, divertido. Oye, y después te vas a vivir a Tlatelolco, eso entiendo, tu adolescencia, juventud. Así es, así llegamos a Tlatelolco, tenía como 13 años, algo así. Incluso a mí me tocó el 68. O sea, en octubre del 68 estaba yo pues ya terminando la secundaria, sí, tenía 15 años. Incluso esa noche del 2 de octubre fui a casa de unos amigos a hacer una tarea. Y entonces, cuando regresaba yo, eran como las 10 de la noche que regresé yo a la casa y pues yo no sabía nada. Me acuerdo mucho que veníamos en el camión, ahí por la glorieta de Peralvillo, y de repente empezaron a picar los ojos. Uh-huh. Sentía uno que algo había pasado, y pues era el gas lacrimógeno que todavía andaba pululando por ahí, ¿no? Entonces ya me bajé. Me fui caminando, las calles estaban vacías ya ahí dentro de Tlatelolco. Vi a unas señoras que decían es que hubo muchos muertos. Llegué a mi casa y pues se desmayaron porque había ocurrido la balacera, ¿no? Y que llegara ¿En, yo en qué edificio vivías de Tlatelolco? en el Tabasco. Estaba, pues, ¿qué te diré? A 300 metros de la plaza de Tlatelolco, ¿no? Y
pues sí, se asustaron de que llegara y todavía alcanzamos a oír balazos en la noche, ¿no? O sea, ya al otro de la mañana sí, y mi hermano estaba también fuera, él sí habló por teléfono y le dijeron, no, no, por ningún motivo regresas aquí. Y sí, ya vi ahí en la Plaza de las Esculturas los tanques, que también en el 68 te acostumbrabas un poco a que había tanques por todos lados, ¿no? Pero ahí tan cerca. Y al día siguiente nos fuimos a vivir a un hotel porque pues sí estaba muy complicado. Pero en fin, ahí, sobreviviente del 68 digamos, pues, siendo vecino ahí de la Plaza de las Tres Culturas. En fin, Oye, y te vas a estudiar a la prepa uno. me fui a la Prepa uno realmente a mucho orgullo, la Prepa uno. Pues mira, cuando ya tu escuela se convierte en museo, ya empiezas a sentir que los años han pasado. Claro. Porque actualmente San Ildefonso, que es precioso, pues es un museo. Es un Sí, es museo, un ahí estudiamos la prepa uno y era la uno, o sea, ahí estudió todo el mundo, ¿no? Echeverría y López Portillo, los políticos, todo el mundo estudiaba ahí. Gran escuela, ¿no? O sea, ya cuando también tus maestros casi todos eran los autores de los libros, pues era la prepa uno, ¿no? Entonces, Sí, claro. le entendías más a los libros que a las clases, pero sí, fue una gran preparatoria, una gran formación, y pues ahí participamos también en las sociedades de alumnos y cosas así. Los porros, había que lidiar con los porros, ¿no? Las zonas esas que olían medio raro. En fin, esa fue la prepa y ya después pasé a CEU, a Y ahí, Ciencias Políticas. ¿y a qué entraste a estudiar ahí? ¿Qué carrera específicamente? Ciencias de la Comunicación. O sea, lo que pasa es que, fíjate que desde chico mi mamá era realmente, fue ama de casa todo el tiempo, ¿no? Pero una mujer muy política, sabía todo, tenía todas las fechas en la mente y veíamos los informes y veíamos todos los programas de televisión, o sea, muy metida en lo que estaba pasando, oíamos los noticiarios y todo eso. Me acuerdo que alcanzaba a oír a Gutiérrez Vivó cuando comenzaba en el Ujú. radio. Después me tocó ser participante con Gutiérrez Vivó. Yo colaboré con Gutiérrez Vivó y pues para mí Gutiérrez Vivó era así como que el gran santón y me acuerdo incluso que la primera intervención que tuve sobre temas empresariales, pues como estaba yo con Gutiérrez Vivó, me trabé y, y me empezó a faltar el oxígeno y entonces hazte cuenta como si estuvieras yo así sollozando, ¿no? Se me acababa el aire, entonces dije, ya tengo que cortar. Entonces hice un comentario realmente muy breve y era mi primer comentario y acabé. Y ya al rato me habló Jessica Miranda, que era la productora, me dice, oye, a ver si mañana lo puedes hacer un poquito más largo. Y yo decía, a ver si no me muero mañana, ¿no? Entonces, porque pues era la fijación que tenías en la mente de que era Gutiérrez Vivo, ¿no? Pero entonces, pues también ahí estuvimos. Oye, ¿y tu papá qué se dedicaba? Empleado, empleado del sector público, trabajaba ahí en gobernación, en caminos y puentes, donde empecé yo empecé a trabajar también a los muy chico, ¿no? A los 18 años ya estaba yo ahí trabajando en el departamento de personal ahí. Y bueno, pues eso me permitió comprarme un coche. Yo era el único de todos los chavos que tenía coche, ¿no? Un Opel olímpico, este, que se subía a las glorietas y a todos lados, que andaba todo el mundo ahí siempre, porque pues era el único coche, ¿no? Casi Oye, había. y bueno, empiezas a estudiar ahí la carrera de comunicación Sí, y me imagino que te empiezas ya, digo, aunque estabas trabajando de chavo,
pues te empiezas ya a meter a la carrera. ¿Cuál fue tu primer trabajo en medios de comunicación? Fíjate, bueno, comentarte que en la facultad también fue mi maestro, por ejemplo, Manuel Buendía. Ah, Buendía, mira, él fue maestro mío de columna, precisamente, y también de jefatura de prensa, ¿no? Y Meche Aguilar, y tuvimos varios, yo me acuerdo, hasta Gustavo Carvajal, ¿te acuerdas del que fue sí, presidente del PRI? el Él PRI. nos daba historia de la Constitución o algo así. A las 4 de la tarde en CU entraba un sol y no te platico que era medio complicada esa materia. Pero en fin, bien, muy bien la escuela, la licenciatura, y ahí empecé a trabajar en el Heraldo. Empecé a trabajar en el Heraldo de México ya en el último semestre y pues ya incluso eso me impidió terminar en ese momento la carrera porque pues ya trabajar en el periódico pues era muy absorbente, ¿no? O sea, Oye, y entiendo que entraste en la fuente policíaca. bueno, ahora sí que entré por donde se debía entrar, ¿no? Para ser periodista hay que entrar por la fuente policíaca y sí, ya a mí me tocó ir Lecumberri. Ahora que vemos, por ejemplo, Caro Quintero, cuando estaba yo ahí, lo detuvieron y se escapó y, en fin, unas aventuras ahí en Lecumberri. La vieja Lecumberri era realmente el Palacio Negro, ¿no? O sea, y yo hacía reportajes ahí y sí, y con los jueces y todo eso era medio tétrico. Fíjate, es curioso porque antes cubrir policía pues era para los principiantes, había una media planita ahí en los periódicos. Y hoy, como están las cosas, creo que es la fuente principal. Claro, ya es la estelar ya no es la del Hoy es relleno. estelar de a ver a quién detuvieron y los, o sea, cómo han dado vueltas las cosas, ¿no? Ahorita platicaremos de la fuente financiera, que también así nació. La pregunta es de la fuente policíaca, ¿a dónde brincas? Ya empecé a cubrir el sector económico, y Pues, bueno, lo que pasa es que para entonces, pues no había crisis económicas, ¿no? O Claro. sea, acuérdate, cuando se termina Echeverría, en 1970, es cuando viene la primera devaluación, después de 22 años. O sea, hoy Ujú, que checamos la paridad todos los días, durante 22 años, la inflación fue 12,50, el PIB crecía muy bien al 3 al cuatro ujú, por ciento la inflación, te digo, baja, el PIB bien, la paridad sin movimientos. Entonces también las páginas financieras eran media planita en los periódicos, pero empezaron a venir las crisis y empezaron a crecer las crisis y entonces de media planita pasaron a una plana y luego pasaron a dos planas y ya luego en la época del crack financiero en el 87 pasaron a ser periódicos. O sea, de medias planas tenemos el financiero y tenemos el economista listas, claro. y ya especializados. O sea, ya por así que la demanda reclamaba una información más especializada. Pues sí, digo, cuando hubiera sido muy aburrido 22 años, paridad 12,50 pues qué chiste, ¿no? En cambio ahí entramos a las crisis y yo cubría el sector empresarial. ¿Y por Entonces, qué, por qué te tocó nada más ahora sí que de coincidencia o tú buscaste entrar a esa? no, pues ahí fue de coincidencia. O sea, llegó un nuevo jefe, nos distribuyó y a mí me tocó la IP, ¿no? Pues sí, me encantó, ¿no? O sea, porque era tomarle el pulso, pues a todo lo que estaba viendo el país, ¿no? O sea, la posición de los empresarios frente al gobierno, cómo el gobierno, pues bueno, hasta la expropiación de la banca, ¿no? Yo me acuerdo, estaba yo ahí en San Lázaro el día que expropiaron la banca y a los empresarios que estaban ahí adentro en San Lázaro, o sea, de Cloutier, que era el presidente del CCE, y Legorreta, y
Ujú. Todos estaban ahí, Espinosa Iglesias, adentro de la Cámara, de la nueva Cámara de Diputados. La que vemos ahora, pues tenía poquito de haberse inaugurado. Y de alguna manera les había llegado el tip de que iban a nacionalizar la banca. Entonces, aquí lo interesante es que sabiendo que iba a ocurrir, podían haberse ausentado, pero dijeron ellos, en el último minuto se puede arrepentir López Portillo de declarar la La nacionalización de la nacionalización. banca, y entonces ahí estamos, y que no la declare, ¿no? O sea, digamos que si se la brincaba, aunque estuviera ahí, pero no, pues sí la declaró, y entonces se salieron y pues fue ahí la hecatombe después. Oye, y tú que conocías bien a todos esos empresarios, porque los cubrías y todo eso, ¿qué te dijeron después de la nacionalización, después de que hizo todo su show? Me imagino que se han de haber espantado tremendamente. Pues mira, no hubo reacciones de todo. No quiero generalizar, pero sí te puedo decir, medio por lógica. Realmente lo que estaba buscando es que los indemnizaran, ¿no? O sea, Ujú, más que armar el relajo y armar la revolución, que tenían derecho a ella por ellos y por el país, porque pues es una decisión absurda que a los 3 meses se deshizo. Acuérdate que ahí estaba Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid ya era el presidente electo. ujú. Él tomaba posesión el 1 de diciembre y estábamos a 1 de septiembre, octubre, noviembre, estábamos a 2 meses y también fue otro de los afectados, ¿no? O sea, entonces, una parte buscando la liquidación, la indemnización. Eran muchos patrimonios invertidos ahí y otros que sí se decidieron a dar la batalla, ¿no? Entonces fue cuando se crearon estos de México en la Libertad, Ujú. las pláticas. Yo fui parte de eso. Yo daba la plática de medios de comunicación en distintas partes del país junto con José Castellanos, que era también titular de esa plática. Y pues ahí realmente el país despertó, ¿no? O sea, y ahí, como se ha platicado, ¿no? O sea, los empresarios que acudían a estos cursos, pues estás hablando del propio Cuandró y de Luis H. Don Luis ya era panista, ¿verdad? Pero sí, ahí Pero despertó Cloutier, ¿no? Por ejemplo, Cloutier, que fue importante, ¿no? Cloutier, claro, sí, y Basaoiti y Goicochea y todos ellos. Entonces, pues sí, se organizaron para protestar y otros para buscar su indemnización, ¿no? O sea, que les quitaran el banco y todo, y los negocios que dependían de la banca, ¿no? Fue una decisión realmente además por salvar la imagen, porque el 1 de septiembre, López Portillo no tenía más que dos caminos: reconocer que se había equivocado en todo su sexenio o dar un golpe como el que dio. Y pues sí, sí, sí lo dio y de ahí pues sí, vinieron los mex dólares y nos quedamos sin dinero, ¿no? Ahí me acuerdo el pobre Silva Herzog, secretario de Hacienda, tuvo que ir a Washington a negociar con los banqueros junto con José Ángel Gurría, que era el subsecretario. Entonces llegaron, y cuentan las buenas o malas lenguas, que se fueron con el pasaje de ida, porque no había dólares para comprarles el pasaje de regreso. Entonces, si renegociaban, se regresaban, y si no renegociaban, pues ya no regresaban. Y que Silva Herzog cuentan que llegó con los banqueros y que el ambiente se cortaba con la mano, ¿no? Lo tenso que estaba todo. Y muy inteligente Silva Herzog le dijo, no problem. My name is Jesus and his name is Angel. Entonces, no se preocupen, si yo soy Jesús y este señor es Ángel, vamos a negociar. Y ya rompió el hielo y empezó a negociar y ya se pudieron regresar en avión. Ah, bueno. Oye, el Heraldo y después del Heraldo, ¿a cuál brincas? ¿A qué medio brincas? Al Universal.
Ahí estuve 13 años en el Universal con Juan Francisco Illy. Bien, una muy buena carrera. Realmente el Universal te formaba mucho. Es el periódico pues, de todo el siglo, creado ahí por Pallavicini, de la época de la Revolución, ¿no? Ujú. Y y ahí cubrí ya el sector empresarial también, y ahí llegué a ser columnista y jefe de información. En el 85 precisamente, en el temblor, era yo jefe de información del Universal. Un Oye, capítulo también. oye, pues vamos a hacer el respectivo corte y regresamos para que nos platiques efectivamente de tu experiencia en el sismo del 85 y pues también un poco de cómo eran los medios de comunicación en la era del partido hegemónico del PRI, que algunos dicen que estamos regresando a esas etapas, a ver si tú nos puedes ahí comentar algo al respecto, y también de otra etapa profesional importante, de los medios a ser pues alguien que da información a los medios. Así que regresamos un momento más aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quiroz, en esta ocasión platicando con Herminio Rebollo. Bueno, pues ya regresamos, estamos aquí platicando con Herminio Rebollo un poco de su vida y nos quedamos en una parte crucial, está trabajando en el periódico El Universal, viene el sismo del 19 de septiembre del 85, él como jefe de información, pues le toca ese acontecimiento que incluso afectó las instalaciones del propio periódico. Cuéntanos, Herminio, ¿qué pasó cómo recuerdas ese sismo del 85? Pues sí, fue todo un acontecimiento. Me acuerdo, estaba yo en casa, fue a las 7:30 de la mañana. Este, y pues, yo vivía en el norte de la ciudad, en Tlalnepantla, y sí, sí se había sentido, digamos que fuerte, pero nada, jamás pensar lo que había sucedido. Entonces me habló el subdirector, que era Benjamín Gok, y me dijo, oiga, pues hay que prepararse, porque yo creo que lo sintió más, ¿no? Y yo le dije, sí, no, no se preocupe, los muchachos son muy buenos ahí, los fotógrafos y los... Pero sí, efectivamente hablé al periódico y pues ya el reporte que recibí me dijeron, oye, la cosa está terrible. Y empecé a dar algunas instrucciones, pero ni idea de qué había pasado, evidentemente. Y al final me dijeron, oye, nada más que ahora que llegues, no entres por la calle de Iturbide, sino entra por Bucareli. Ahí es donde está el Universal, porque en Iturbide se cayó el CONALEP encima del periódico, entonces estuvo cerrado, bloqueada la calle. Entonces, pues era llegar y organizar a todo el periódico, o sea, ahí los que cubrían deportes y los que cubrían espectáculos y los que cubrían cultura, se pues, salieron a reportear qué estaba pasando en las calles, qué pasaba en las colonias, qué pasaba en las cruces, qué pasaba con los damnificados, ¿no? Y pues realmente la ciudad estaba de cabeza, ¿no? Me acuerdo mucho el olor a creolina que le ponían ahí para los cadáveres. Ir todas las mañanas al mismo lugar con ese olor era penetrante. Y, pues realmente el periódico tenía muchos recursos, aunque al día siguiente, que fue el segundo temblor, a las 7:30 de la noche, no, 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 todos pensamos que con esa idea del día anterior, pues que era la muerte, ¿no? Y empezamos a reportar cómo estaban las cosas, ¿no? Y como platicaba yo, o sea, llevamos un recuento de cuántos muertos se habían presentado en el temblor, y yo tenía muy buenos reporteros en policía, Guillermo Valencia, uno de ellos, y todos los días me daban la contabilidad, y cuando llegamos a 3,000 muertos, ahí sí tuvimos una instrucción superior que dijeron, párale ahí ya, ¿no? O sea, Ya no cuentes ¿cuántos, más. cuántos murieron realmente en el sismo? No lo sé. Nosotros paramos la cuenta en 3,000 y debieron ser más, muchos más. Pero sí fue un momento en donde todos se pusieron a trabajar, algo inesperado, y poco a poco es que la ciudad empezó
a recuperar su ritmo normal, ¿no? Y ahorita que mencionaste esto de que había, pues les pusieron un tope para decir el número de muertos y más, estamos hablando que te tocó a ti la época en la que pues, había un partido hegemónico que era el PRI y había mucha censura muy particular o autocensura también en los medios. ¿Cómo fue esa época en la que también, hay que decirlo, pues también se reflejaba la época del famoso chayote, del chayotazo, ¿no? Sí. Eh, Era una combinación de todo, ¿no? O sea, muchos factores. O sea, por un lado estaba Pipsa, que era la que te daba el papel periódico, entonces era el primer control. Si alguien no se portaba bien, o escaseaba el papel o le cobraban las cuentas, ¿no? Porque como no ibas pagando al día, pues ¿qué creen? Fíjese que nos debe 3 meses, así que nos paga mañana o nos paga mañana, ¿no? Entonces ahí empezaba un primer control. Y después, pues toda la radio y la televisión, pues eran concesiones y también se dependía de eso, o sea, no era un general que tuvieras en la redacción, ¿no? O sea, son mecanismos que estaban ahí actuando. Entonces, entre el control del papel, las concesiones, y luego, pues sí, se repartía dinero, ¿no? Entonces, en los eventos, cubrir una campaña política, pues era la mina de oro, porque imagínate, llegabas a Veracruz a cubrir al candidato y entonces el presidente municipal de Jalapa pues quería que luciera la visita en Jalapa. Entonces pues ahí digamos que quedaba bien con los periodistas. Pero luego el gobernador pues también quería que quedara bien ahí. Pero como el evento había sido con los cañeros, pues entonces los cañeros también querían. Total que los que cubrían una gira presidencial, pues sí regresaban medio forrados. Este, no, era un tiempo eh, hegemónico, ¿no? O sea, eh, y todo esto hacía que te autocensuraras. O sea, si tú llegabas a una entrevista, yo me acuerdo en aquellos tiempos con Conchello del PAN, que se lanzaba durísimo, ¿no? Entonces llegabas a la redacción y decías, pues ¿cómo va a poder leer esto si lo pongo el jefe de redacción o el jefe de información lo va a cortar y si no lo corta él, lo va a cortar el director, en fin, ya ni lo ponías, ¿no? Entonces, esa autocensura operaba mucho, ¿no? O sea, desafortunadamente, ¿no? O sea, este, incluso, bueno, cuando yo me decidí de ser periodista en el 68, pues yo estaba entrando a una actividad profesional, una carrera que se definía como prensa vendida. O sea, era el grito que había en las calles, ¿no? O sea, es a donde yo iba, a la prensa vendida, ¿no? O sea, porque así se le señalaba. Y pues mira, afortunadamente la profesionalización del periodismo, porque en aquel entonces muchos eran autodidactas, la mayoría era autodidacta. Y ya la Carlos Septién García como escuela de periodismo comenzaba a dar generaciones y luego la universidad y otras. Entonces el periodismo se empezó a profesionalizar. Entonces ya los mismos periodistas ya no era tan fácil que los corrompieran, ¿verdad? Ya se ejercía el periodismo adecuadamente y las empresas empezaban también a hacerlo así y pues se enderezó, ¿no? Incluso con la llegada ya pues de Fox y del PAN, pues ahí se cambiaron las cosas porque al pobre Fox lo traían a toallazos, ¿no? Entre los colchones o sea, ahí los medios se pasaron del otro lado de críticos. Oye, y precisamente, bueno, del Universal pasas al financiero Sí, y sí, también bueno, pasas al mismo tiempo a Radio Fórmula. y claro, sí, bueno, no, empezaba yo ahí desde el 82, estaba yo en Radio Mundo y Mm. comenzaban los programas financieros, o sea, como te digo, como no había actividad financiera, pues no había interés, pero cuando empezó a ocurrir esto, en los radios empezaron a tener programas financieros y yo puedo decir que soy de los pioneros en hacer
el periodismo financiero en radio, ¿no? E incluso ahí tuve la oportunidad de convivir y trabajar con Josefina Vázquez Mota, que era una economista especializada, experta, y entonces empezamos a hacer radio y ella y yo conducíamos un programa de radio en VIP en 88.1 con Alberto Aguilar también, en fin. El radio también empezó a especializarse en temas económicos pues sí, ahí comenzamos también en radio. Que, que sé que también eres de los pioneros de los alebrijes, los famosos alebrijes analistas económicos, ¿no? Así es que ya tienen veintitantos años al aire. Lo más importante de un programa de radio es que lo dejes consolidarse, ¿no? Que pasen los años, ¿no? Y por eso Gutiérrez Vivo fue tantos años, ¿no? Pero tantos programas que han durado. Y la radio bueno, como estamos aquí en La Paz, más Radio La Paz, la radio es hermosa, ¿no? Porque permite el contacto directo con el radio escucha y que se pueda imaginar cómo eres y que me pueda seguirte y acompañarte, ¿no? O sea, y competir, porque en el radio, si empiezas a aburrir a la gente, le cambian y ya ahí nos vemos. Se acabó. Oye, y bueno, a ver, estás en esa experiencia, estás en un momento pues ya de apogeo ahí, y de repente recibes una invitación para dejar de ser borracho y convertirte en cantinero. Es decir, entrar a la comunicación gubernamental. ¿Cómo fue esa invitación? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues sí, sí es muy difícil dejar de ser borracho, no, no es cierto. Este, no, lo que pasa es que en el año 2000 pues ahora sí que cuando estábamos todos en nuestras casas y dijimos, pues ya ganó la alternancia, y uno pensaba, bueno, ¿y quiénes van a ser los que gobiernen? Pues sí, estábamos acostumbrados a los priistas. Y entonces ahí Carlos Abascal se nomina para ser secretario de Trabajo, y como yo había cubierto la Coparmex, ahí conocí a Abascal y a su equipo. Y entonces cuando él pasa a ser secretario de Trabajo, me invita a que sea yo el director de comunicación social de la Secretaría del Trabajo. Y después de 25 años de estar en el ejercicio profesional, pues nada muy altruista, pero dije, bueno, alguien tiene que apuntalar este cambio, ¿no? O sea, ya se dio el cambio en el país después de 70 años, entonces había que apoyarlo. Y pues ahora sí, con lo poco o lo mucho que supiera yo de periodismo, me brinqué y fue una gran experiencia por todo, ¿no? O sea, por el manejo de la comunicación, ¿no? Lo cual es una ciencia muy importante. O sea, después de haber ser reportero, pasar a ser director de comunicación, la relación con los medios y la oportunidad también de trabajar con Carlos Abascal fue una oportunidad muy singular, ¿no? Un personaje muy congruente, un personaje muy, de mucho testimonio. La nueva cultura laboral que traía ya desde Coparmex era una realidad, ¿no? O sea, hoy mucha gente critica el sexenio de Fox, que no hubo muchas realizaciones. Yo creo que sí. La transparencia, la apertura, toda la rendición de cuentas, simplemente ese hecho ya fue muy importante. Y te puedo decir que en el ámbito laboral, el carisma de Abascal, si no hubiera sido una gente recta y eficiente, ya me imagino a los viejos líderes obreros, Uh -huh, uh -huh. pero muy viejos líderes obreros, cómo lo respetaban y cómo negociaban con él y cómo le creían y cómo aún viniendo de la Coparmex, su su vivencia inspiraba confianza y por eso es que pudo sacar 4 años muy bien la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y Y con después te vas con él a gobernación.
Sí, y con gran verticalidad, o sea, sí hubo cambio en esa nueva cultura laboral, o sea, la corrupción. Me acuerdo de alguna noche a las 2 de la mañana, 3, después de una negociación muy intensa con alguna de las grandes empresas, creo que la Volkswagen o algo así, donde además se peleaban décimas de punto, o sea, ¿cuánto va a ser el aumento salarial? Pues 3,4. Pues sí, nomás que entre 3,3 y 3,4 había millones de pesos. O sea, en un incremento salarial con miles de trabajadores, imagínate lo que implicaba un punto, una décima. Sí, no. Me acuerdo que en la noche llegué un día con Abascal que estaba cansado de la negociación y dice, ya acabamos. Le digo, sí. Digo, imagínate antes cuánto se cobraba por una décima de punto, ¿no? Y era la decisión del secretario de Trabajo, ¿no? Ahí en cuánto se arreglaban. Podía Ujú. presionar tantito aquí, presionar. En fin, pero eso, pues, se acabó. O sea, Abascal no entraba a eso. Y bueno, fue muy atacado al principio. Hay que recordar el caso de Aura, ¿no? Ujú. Ya algún día platicaremos. Pero o sea, había una eh, orquestación pues, de atacar al nuevo gobierno, ¿no? La famosa derecha que había llegado y pues Abascal era uno de los más emblemáticos. Entonces hubo ataques contra él, lo de, lo de Aura, ¿no? Me acuerdo que llegaban mails de la India donde pedían la renuncia del ministro de El Trabajo, o sea, trabajo. se orquestaron, se activaron este, grupos internacionales, o sea, para mandar ese tipo de cosas. Y lo que te puedo decir es que efectivamente cuando sale Santiago Krill como candidato a la presidencia, deja gobernación y nombra Fox a Abascal como secretario de Gobernación y llegamos ahí en mayo del 85, año y medio, No, del de del 2005. 2000, perdón, 2005 a finales del 2006 y fue año y medio muy intenso, ¿no? O sea, el PG, bueno, las elecciones, el PG en reforma, este, manejar un país así. La amenaza del 15 de septiembre, después de estar ahí en Reforma, donde el general dijo, pues el 16 hay desfile y va a ser el desfile como siempre y vamos a ir por Reforma y háganle como quieran, pero el desfile se hace. Y pues López Obrador decía, pues no nos movemos. Y entonces el secretario de Gobernación dice, ¿y cómo le hago? Y le hizo. Y entonces gestionó ahí que el grito Fox lo diera en San Miguel, No, en eh, Dolores Hidalgo, ¿no? en Dolores Hidalgo, que lo diera en Dolores Hidalgo como ocurría. Entonces sacó al presidente del Zócalo, negoció con Alejandro Encinas que se diera el grito, pero desde la jefatura del gobierno del Distrito Federal, que lo diera Encinas. Entonces, Fox en Dolores Hidalgo, Encinas en el Zócalo, y se levantó el plantón con la promesa de no regresar. O sea, pero esa negociación que se dice fácil, este, hubo que sobarle, y para eso el secretario de Gobernación, pues es el que orquestó todo, era Carlos Abascal, ¿no? Y como esas, muchas, ¿no? Bueno, Entonces, recuerdo la toma de protesta de Felipe Calderón, cómo tuvo que operarlo todo Carlos Abascal. sí, no, ¿para qué te platico? O sea, cuando es que uno de los molestos con toda esta negociación, pues era el propio Calderón. Decía, es que si cedemos el Zócalo el 15 de septiembre, ¿dónde voy a tomar posesión yo? Que yo tomo posesión el 1 de diciembre. Entonces fueron negociaciones y negociaciones hasta que finalmente se da la toma de posesión, como se vio ahí entre sillazos y gritos y sombrerazos, ¿no? O sea, y tomó posesión finalmente eh, Felipe Calderón, ¿no? Y ahí el papel del secretario de Gobernación, pues no cabe duda que es muy importante, y lo fue.
¿no? Con gran congruencia y con un enorme reconocimiento al final por su muerte joven, 59 años, ¿no? Mm, bueno, pues desde el punto de vista comunicacional, que es donde estaba yo, a mí me sirvió mucho haber estado en los medios, venir de los medios para manejar comunicación. O sea, yo podía hablar el mismo idioma de de los reporteros, de los directores de periódicos, porque venía de ahí. Ujú. Y lo más fácil siempre es criticar a los medios, porque es lo más fácil. Ay, malvados medios, porque están criticando, pero yo los entendía. Estaba saliendo de sus filas y eso me permitió eh, arreglar muchas cosas. Termina el gobierno de Fox y te vas en un primer momento a la campaña con Josefina. Ah, no, miento. Te vas primero a la SEP con Josefina como secretaria de Ah, sí, sí, Educación. es cierto. Sí, es cierto, sí, porque el señor Calderón no le dio ningún cargo a Carlos Abascal, lo cual es algo injusto, hay que decirlo. Entonces, a mi amiga Josefina Vázquez, la secretaria de Gobernación, de Educación, me invita y me voy allí con ella y ahí estoy unos meses y ya después, ya es una historia ahí un poco larga. Según recuerdo, te filtraron una llamada, ¿no? Y se hizo mediática. Pues sí, sí, es que había un acoso contra Abascal, tontamente, ¿no? O sea, tantos enemigos tenía el nuevo gobierno. Y sí hubo una grabación, se grabó ahí una llamada que le hice yo a Abascal para decirle, oye, este, pues el ambiente no es nada bueno aquí en contra de Manuel Espino, que era el presidente del ¿No? PAN. Y yo creo que Espino tiene que aclarar cosas porque hay malos entendidos aquí en España, estábamos en España, y pues esa llamada sirvió para pensar que estaba yo, eh, no me estaba portando muy bien. Y entonces ya tuve que salir de la SEP, pero años después me volví a sumar al equipo de Josefina y ahí entramos a la campaña y ganamos la campaña interna. O sea, eso sí puedo presumirlo. Contra Cordero y contra el propio Santiago Krill, ganó ella arrasadoramente la candidatura y después ya vino la campaña y todo lo demás. Pero muy intenso también haber trabajado una campaña política y estar cerca de Josefina y todas las aventuras que vivimos. Y después de Josefina estuviste nuevamente, regresaste al sector empresarial, ¿no? Ahí estando con Juan Pablo Castañón en Y entonces Coparmex. ya puse una empresa de consultoría en comunicación y pues trabajé con Juan Pablo Castañón en Coparmex, luego en el CCE, también estuve con Gustavo de Hoyos y también estuve en esa agencia con Juan Carlos Romero Hicks en la Cámara de Diputados y con él pues así han sido todos estas Y al décadas. final, lo último que estuviste haciendo fuiste director la revista de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una revista oficial que se llama Cámara. Entonces me invitaron a ser el director de esa revista. Es todo un reto muy bonito. Cuando tienes 500 jefes de chile, de dulce y de manteca, pues tienes que hacer las cosas profesionalmente, como afortunadamente, pues yo siempre he procurado hacerlo así. Porque pues sí, no puedes cargarte hacia ningún lado porque la revista era la revista de la Cámara, no del PRI, ni del PAN, ni de Morena, Entonces, hacer un trabajo profesional, pues es un reto y con 500 jefes y diputados además, pues no es tan fácil. Oye, vamos a la recta final, vamos ya a un poco dos, tres temas más personales, pero que sin duda, pues ahí quedan. Primero, pues la Virgen del Carmen está muy presente en tu vida, ¿no? Eh, Mamá Carmen, esposa Carmen, cuñadas Carmen, una nieta Carmen. Cuéntanos esa coincidencia tan interesante. Sí, 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 no. La Virgen del Carmen, pues evidentemente está muy presente en mi vida
por mi mamá. Eh, mi esposa, ¿no? Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no le No, no atinamos. funciona. Sí, no. No, incluso en nuestro caso, sí, ya, por eso preferimos no ponerle Carmen a nuestras hijas, ya hubiera sido Demasiado. muchas Cármenes. Pero sí, sí, sí. Para mí hay dos vírgenes muy especiales, la Virgen del Carmen y María Auxiliadora, porque nací el 24 de mayo. Ujú. Así que ahí ando navegando entre las vírgenes, no las 11.000, pero sí, cuando menos dos, sí. Por lo menos dos que están ahí presentes en tu vida particular. Oye, y también hace no mucho tuviste una operación a corazón abierto. ¿Eso qué se siente? Eso de ese recargar pilas. Pues sí, desde adolescente tuve yo una fiebre reumática que me afectó al corazón. Entonces, pues le di un seguimiento y las válvulas se van cerrando y llega el momento en el que ya se cierran y ya es recomendable operar. Entonces yo tuve una operación hace 6 años con dos válvulas. Me cambiaron dos válvulas, tengo dos válvulas de mentiras. Este, y en el corazón. Y gracias a Dios, pues han sido 6 años donde sí tomas tus medicinas, hay que evitar algunas, hay que tener dieta, ¿no? Pero ahí quizá la reflexión interesante es cuando te arreglan el hardware, que es el corazón, luego piensas, ¿y qué pasó con el software, no? El hardware ya quedó, pero el software, o sea, el para qué o el por qué, esa es la otra duda que queda. Y después de 6 años te puedo decir que todavía ando investigando pues, qué quiere decir el software. No, está muy bueno eso. Oye, pues mira, para ir finalizando, eh, pues si tú fuera la última ocasión que pudieras ver a tu esposa Carmen, a tus hijos, a Pilar, a Carolina, a Fátima, a Felipe, a Miguel, y al mismo tiempo a tus 11 nietos, ¿qué mensaje final les darías de vida? Pues que vivan su vida intensamente, ¿no? Intensamente en lo personal, que crezcan en su conocimiento, en su forma de ser, en su familia y en lo espiritual también, ¿no? O sea, la rectitud, ¿no? El ser honestos, el pensar mucho en, ahora sí que si les voy a dejar el apellido, ahora me lo cuidan, ¿no? O sea, no puede decir, ah, eres de los rebollos, ¿verdad? Ah, bueno, pásale por acá. No, pásale por acá, ¿no? O sea, que valga la pena una vida recta, una vida honesta, una vida en donde Dios esté presente, donde la familia esté presente, donde el amor esté presente, ¿no? Donde la generosidad y México esté presente, ¿no? Porque además, pues hay que decirlo, quién sabe qué país les va a tocar, ¿no? Sí, claro. Este, ya se está formando desde ahora y creo que la necesidad de trabajar por este país eh, y por todo el legado que tenemos vale la pena, vale la pena. Oye, pues, Emilio, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de esta entrevista. ¿Algún mensaje final que quisieras dar? Pues ya que estamos en los medios de comunicación, creo que son muy importantes. Hay que cuidar los medios, hay que evitar volver a las autocensuras, a un país que no tiene medios, no tiene democracia. Y ahí es donde se mide y se ve la potencialidad de crecimiento de un país, ¿no? O sea, yo soy periodista por todos lados, no me costó trabajo serlo de un lado y del otro. Entonces, sí hablaría yo bien de la responsabilidad social de los medios y de cómo hay que salir adelante, ¿verdad?
y que Más Radio La Paz es ya un ejemplo y pueda hacer las cosas lo mejor posible, no solo en La Paz, sino en todo el mundo, ¿no? Pues muchas gracias, Herminio. Te agradezco muchísimo esta entrevista. La verdad es que se nos fue muy rápido, quedaron pendientes mil cosas que platicar, pero bueno, creo que es una vida que se ha dedicado de forma profesional, pues en este caso a la comunicación y también a difundir, no es difundir información nada más, es también dar a conocer la verdad, que también yo creo que es algo muy importante. Pues muchísimas gracias, mi estimado Herminio. Invitamos a todos a que sigan la programación de Más Radio La Paz aquí en el 101.5 de FM y recordar que pueden seguir este programa en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y también los invitamos a que nos acompañen como siempre todos los lunes y viernes en el análisis político con Alan Lubet en el noticiero y también recordarles que todos los miércoles aquí en punto de las 12 del día hora de La Paz pueden ustedes escuchar este programa. Gracias a todo el equipo de producción. Hasta la próxima.